puede decirle a usted, al Señor, en este momento, me basta tu fidelidad, Señor? ¿Lo puede decir? Lo decimos a la voz de tres. 1, 2 y 3. Me basta tu fidelidad. Gloria al Señor. ¿Sabe que esta época del año nos motiva a mirar retrospectivamente lo sucedido en las 52 semanas que ya casi terminan? Así que esta es la época donde muchos trazan nuevas metas, nuevos propósitos. ¿Y sabe cómo le dicen a esto, verdad? ¿Cómo le dicen? Las resoluciones de fin de año. Algunas personas año por año se hacen las mismas resoluciones. Año por año dicen, este próximo año sí voy a bajar de peso. Y luego cuando llega esta fecha del próximo año dicen, bueno, no lo logré, pero para este próximo año. Y después llegan, dicen, después de 35 años, ahora sí creo que lo voy a luchar. Pero es la manera de reflexionar sobre la vida y mirar qué ha pasado y qué me gustaría que pasara. Esto tiene un problema. Y no voy a criticar a los que hacen resoluciones de fin de año, pero tiene un problema. Que cuando nuestros propósitos y reflexiones de vida estén fundados en nosotros mismos, hay un alto por ciento de fracaso. Porque nosotros no tenemos el control de nosotros mismos. No lo tenemos sobre nuestro físico, no lo tenemos sobre nuestra alma, no lo tenemos sobre el futuro. Así que si usted quiere, haga sus resoluciones de fin de año y de año nuevo, pero recuerde, no haga proyectos y propósitos basados en usted mismo o usted misma. Les invito a pensar, a reflexionar en un pensamiento similar en la Biblia, un pensamiento no de resoluciones de año nuevo, pero sí de reflexiones retrospectivas sobre el pasado en las palabras de Moisés. No desde una perspectiva humana, sino desde la perspectiva espiritual de mirada y confianza en el poder y la fidelidad de nuestro Dios. Ahora sí, cuando nuestras resoluciones están basadas en Dios, todo cambia drásticamente porque Dios no falla. Dios es fiel todo el tiempo y a eso es lo que hemos cantado en esta mañana, eso hemos adorado, eso hemos proclamado, que Dios es fiel todo el tiempo. Y lo creemos, ¿verdad? Así que yo quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo 90 y probablemente algunos lo van a saber de memoria y vamos a leer los 2 primeros versículos. Y este salmo es de Moisés. Espero que, si no todo, la gran mayoría esté seguro que este salmo es de Moisés. No es un salmo de David, es un salmo de Moisés. Señor, tú nos has sido refugio, dígalo de memoria, de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Lo voy a leer una vez más. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, eso es desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, tú eres Dios. Vamos a orar. Señor, te hemos alabado y bendecido en este día.
Y nuestras palabras, por más que pronunciemos, no hacen justicia a lo grandiosa de tu fidelidad. Y nosotros solamente podremos describir un pedacito de nuestra experiencia de esa fidelidad tuya. Pero estamos convencidos que tu fidelidad es más majestuosa, grandiosa, que lo que nosotros podemos entender o describir. Y esperamos que tú hayas recibido con agrado la adoración de nuestros corazones y que te complazcas en usar tu palabra a través de tu Espíritu Santo, en usar a tu siervo como vocero tuyo para hablar palabra tuya a nuestros corazones. No queremos escuchar palabras de humana sabiduría, queremos escuchar la que sale de tu misma presencia para tocar nuestros corazones conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de ti. Padre, extrañamos a tantos de nuestros hermanos que están lejos ahora, pero rogamos que para los que están ausentes y para los que estamos presentes haya una bendición tuya que se derrame de manera tan particular que nosotros podamos decir: Dios me ha hablado. Recibe toda gloria, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Hablar de la fidelidad de Dios en los momentos fáciles no es tan difícil, ¿verdad? Pero hablar de la fidelidad de Dios en los momentos difíciles se torna complejo. Parece un trabalengua lo que estoy diciendo, espero que me haga entender, ¿verdad? Hablamos de la fidelidad de Dios en los momentos tanto fáciles como difíciles, pero cuando todo marcha bien, cuando la salud está bien, el hogar está bien, el trabajo está bien, las finanzas están bien, hablar de la fidelidad de Dios no es un gran desafío. Pero ¿cómo hablar de la fidelidad de Dios cuando las cosas parecieran no marchar bien? Hay una historia de un gran hombre de Dios, alemán, que probablemente muchos han leído de él. Esta u otra historia, estoy hablando de George Müller, pastor y misionero alemán del siglo XIX, los 1800 y tanto. Y este hombre de Dios vivió una vida marcada por su confianza en la fidelidad de Dios. ¿Saben de quién estoy hablando? George Müller. Hay menos manos que las que yo pensaba. Pero espero que no olvidemos a este hombre de Dios. Y en 1836, hace casi 200 años, George Müller y su esposa sintieron el llamado de Dios para abrir un orfanato en Bristol. Ha reconocido personas que en el mundo contemporáneo han tenido una pasión por abrir un orfanato. Y posiblemente algunos de los que están aquí presentes tienen esa pasión de abrir un orfanato. Pero además de una entrega total para ese tipo de trabajo, una vocación, un llamado de Dios, se necesita mucho dinero. Y lo interesante fue que cuando George Müller comenzó, y tal vez sus aspiraciones eran un poco más pequeñas, un poco más conservadoras, muchos se enteraron de que George Müller y su esposa tenían la intención de comenzar con orfanatos y fueron llegando más y más y más niños huérfanos sin tener los recursos necesarios. Pero ahora había sentido de Dios y su esposa abrir este orfanato en Bristol, Inglaterra, para cuidar de los niños desamparados y huérfanos. Sin recursos financieros, decidieron depender completamente de la provisión de Dios, sin pedir ayuda económica a nadie, excepto en oración. Y este para mí es un gran acto de convencimiento, número uno, del llamado de Dios, número dos,
de convencimiento de la fidelidad de Dios. No trabajamos así en el mundo contemporáneo, ¿verdad? Si alguien quiere ser misionero, lo primero que hace es cómo levantar fondos, Anthony, ¿verdad? Cómo levantar fondos por ahí para todo el esfuerzo misionero. Pero John Muller y su esposa dijeron, no vamos a pedir dinero a nadie excepto a Dios en oración. Y una mañana, en uno de los orfanatos, porque ya había varios, no había nada, absolutamente nada de comida para el desayuno. Y en un acto de fe, John Muller reunió a los niños y al personal de trabajo alrededor de la mesa y les dijo, niños, vamos a agradecer a Dios por el desayuno que Él proveerá. Esto es un acto de fe. Y yo me siento tan pequeño frente a esto porque pasamos recientemente la celebración, la cena de Thanksgiving y la cena de Christmas. Y yo estaba preocupado todo el tiempo llamando, ¿y quién va a traer esto? ¿Quién va a traer lo otro? Si va a alcanzar, si no va a alcanzar. Pero John Muller está en un acto de dependencia absoluta, sabiendo que a esa tarea Dios lo había llamado. Justo en el momento que terminaron de orar, cuando no había nada en la despensa ni nada en la cocina, alguien tocó a la puerta. Era un panadero, diciendo, John Muller, señor John Muller, Dios puso en mi corazón anoche que hiciera un poco de pan para los niños. Así que pasé toda la noche horneando pan y ahí vine con mi carro lleno de pan para los niños. Antes que hubiera la necesidad, ya Dios había puesto en el corazón de otra persona la solución. Y recuerdo que mi padre, que hablaba mucho de esta historia, porque esta historia puede ser encontrada más extractada, pero también más amplia. Dice que John Muller dijo, bueno, pan caliente solo no era bueno para los niños, pero era la provisión de Dios. Justo cuando están recibiendo el pan, tocan a la puerta nuevamente y dijo, señor Muller, yo soy un lechero. Y yo venía con mi camión de leche y el camión se averió. Y si alguien no recibe toda esa leche que ya no voy a poder entregar a tiempo, esa leche se va a echar a perder. ¿Aceptaría usted la donación del carro de leche? ¿Qué es Dios fiel? Ese día los niños comieron pan y leche gracias a la fidelidad de Dios. Y John Muller continuó confiando en Dios durante toda su vida y sin solicitar fondos directamente a nadie, George Muller llegó a cuidar a más de, escuche esto, 10,000 huérfanos. Y a establecer escuelas cristianas que educaron a más de 120,000 niños. Un hombre confiando en la fidelidad de Dios. Cuando nosotros confiamos en la fidelidad de Dios, Dios va a mover a quien Dios quiera. Hay una historia que he escuchado, si cierto o no, no lo sé, pero era una anciana rogando en oración, Señor, dame algo de comer que no tengo. Y unos jóvenes burlescos dijeron, oye, la anciana, vamos a hacerle una maldad. Así que fueron, tomaron su bolsa, echaron pan y otras provisiones y dijeron a uno de ellos, ve y entrégalo. Y vamos a ver qué dice la anciana. Cuando la anciana recibió la bolsa, dijo, gracias Dios mío por proveerme. Y los de jóvenes dijeron, no, gracias a Dios no.
Gracias a nosotros que la trajimos. Dice, bueno, Dios me la mandó y el diablo me la trajo. ¿Qué importa cómo Dios lo hace? Yo tengo una pregunta para el reino de los cielos. No sé si ese tipo de preguntas se va a poder hacer en la eternidad, pero si yo puedo conversar un día con Elías o alguien más, yo voy a preguntar de dónde se estaban llevando los cuervos la carne y el pan que te llevaban todos los días. Créeme que de algún lado se la estaban llevando. De esas cosas misteriosas que Dios hace. Este mismo John Muller, conocido por su vida de fe y oración, estaba una vez viajando en barco hasta Quebec, Canadá, para cumplir con un compromiso de predicación. Y durante el trayecto, una espesa niebla cubrió el área, haciendo imposible que el barco avanzara con seguridad. El capitán redujo la velocidad y parecía que llegarían tarde al puerto. Muller entonces, confiando en la fidelidad de Dios, se acercó al capitán y le dijo, debo estar en esa ciudad el sábado por la tarde. Y el capitán, hombre incrédulo, respondió, eso es imposible. Muller con calma replicó, si su barco no puede llevarme a tiempo, mi Dios lo hará. Vamos a la sala de mapas a orar. ¿Sabe dónde están todos los mapas, la brújula, la rosa náutica y todo? El capitán lo acompañó, aunque con escepticismo. Y cuando Muller terminó de orar, el capitán, que era cristiano también, se disponía a orar, pero Muller lo detuvo y le dijo, no ore. Primera razón por la que usted no debe orar es porque usted no cree que Dios responderá. La segunda razón es porque ya yo he orado a Dios y no hace falta que repita mi oración. Y cuando salieron de la sala de mapas y el capitán miró, la niebla había desaparecido completamente, permitiendo que el barco avanzara sin problema y Muller llegara puntualmente a su destino. Y esto no es una ilustración inventada. Estas son dos historias reales de este gran hombre de Dios del siglo XIX. Mis queridos hermanos, Dios es fiel todo el tiempo. Y en el Salmo 90, Moisés resalta la fidelidad de Dios a través de generaciones. Como caudillo de Israel, Moisés había vivido un sinnúmero de momentos tensos. Si usted lee toda la historia del peregrinaje en la vida de Moisés, se dará cuenta que el pueblo a veces hasta quiso matarlo. Tenían necesidades materiales, tenían necesidades de salud, tenían necesidades espirituales, otras veces estaban en peligro de muerte. Sin embargo, en cada uno de esos momentos tensos, Moisés había experimentado el actuar de Dios de manera singular, extraordinaria y sobrenatural para mostrar su fidelidad. Así que en esta mañana, cuando faltan 2 días para que termine el 2024, vamos a mirar un poquito más estos 2 versículos bajo este sermón que he titulado Confiados en los brazos del Dios fiel. Moisés describe a Dios como un refugio eterno. Tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Qué idea tenemos nosotros de la palabra refugio? Un lugar seguro. ¿Sabe que había muchas maneras de entender la palabra refugio? Nosotros podemos entenderla un poquito mejor cuando vienen los huracanes. Y si alguien tiene una casa que no es muy segura, necesita refugiarse, porque aunque se pierda todo lo que hay en la casa, la vida humana es más importante. Había muchas maneras de ver los refugios en el tiempo de Moisés, pero una de las maneras era ciudades que Dios había establecido en medio de la nación, llamadas ciudades de refugio. Ahora,
era un poquito más que la ciudad de refugio en Estados Unidos. La ciudad de refugio, la ciudad santuario en Estados Unidos, que tiene que ver con la inmigración que llega y todo lo que pasa con UCI y demás, todavía el concepto en el pueblo de Israel era más profundo. Aquí, si te sorprenden inmigrantes sin documento en un sitio que no te protege, lo más que pueden hacerte es deportarte. Pero en el pueblo de Israel sucedía que a veces en un accidente no intencional alguien mataba a otra persona. ¿Has leído de eso en la Biblia, verdad? ¿Y qué pasa? Porque hay una ley de ojo por ojo y diente por diente, y su hermano, su padre, su madre, su esposa, sus hijos, sus primos, quien sea, va a venir a vengar la muerte de quien falleció. Y posiblemente la otra persona, el victimario, era 100% inocente, pero ¿qué va a hacer para enfrentarse a una lapidación en masa? Cuando viene una turba contra ti, ¿sabe lo que tenía que hacer? Correr. Corre antes que te den aviso. Corre, corre, y corre, y corre, y corre, y llega a la ciudad de refugio más cercana. Y cuando entras a la ciudad de refugio, tú tienes absoluta impunidad. Y ya vendrá un proceso donde el sacerdote y los jueces emitirán un veredicto sobre el caso. Pero mientras estés ahí, aquellas personas que abogan por la ley de ojo por ojo y diente por diente no podrán tocarte porque estás en un lugar seguro. Y el problema aquí no es que te van a deportar, el problema aquí es que te van a matar. Y cuando Moisés mira a Dios y la fidelidad de Dios, dice, tú nos has sido ese tipo de refugio. Un lugar seguro, pero más que lo que podemos imaginar. Podemos hablar de Dios como el lugar seguro. Y podemos pensar en las necesidades, en las oraciones de nuestros hermanos, lo que algunos han expresado, el Dios que es fiel, porque Dios proveyó, porque Dios obró en mi salud. Hay más que eso. Dice la palabra de Dios que Dios nos tiene en el hueco de su mano y nadie nos puede tocar allí. Nadie nos puede arrebatar de allí. El diablo no puede arrebatarte de ahí si de verdad estás en el hueco de la mano de Dios. Wow, eso va mucho más allá que las grandes aspiraciones del sueño americano. Eso no tiene nada que ver con dinero en el banco, ser millonario, tener una mansión, tener un jet privado o lo que sea. Eso tiene que ver con tu alma y con la mía. Y Moisés dice, tú nos has sido refugio de generación en generación, un refugio seguro, un refugio constante, no solamente en los tiempos buenos, también en los tiempos de salud quebrantada, también en los tiempos de lágrimas. Hay una familia en este momento en Cuba, muy amada por mi familia, y ellos son contemporáneos conmigo, un poquito más joven. Ambos tienen 3 hijos. El mayor de ellos es pastor. Y en mayo, cuando le hicieron los exámenes médicos al cabeza de familia, dio un grave problema en su salud. Y esta semana se mudó al reino de los cielos, con 50 o 51 años. Y escribí a su esposa un mensaje largo así. Y lo leí, lo volví a leer antes de mandarlo. No hay muchas cosas que decir, salvo que el Señor es tu fortaleza y el Señor es fiel. Y lo puedo adornar con las palabras que sea, pero mis palabras no son las que van a consolar. Y ella respondió, gracias, bonito mensaje de consuelo. Esto que estamos atravesando
no es fácil de aceptar, pero Dios nos da la fuerza. Él es fiel. ¿Entiendes eso? Nadie finge en un momento así. Mujer, cuando tu esposo de toda la vida se ha ido con el Señor. 3 hijos cristianos cuando su padre se va con el Señor y no entienden por qué, si otros duran 100 años, él se fue a los 50, 51. La confianza es el Dios fiel. Durante 40 años, Dios había guiado al pueblo de Israel por el desierto, los había protegido, había provisto para ellos. Y yo sé que el tiempo no es muy extenso hoy, pero ¿recuerdan cuando el pueblo dijo, tenemos hambre? Comenzaron a murmurar contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste? Para que nos muriéramos aquí, en el desierto. Esas palabras se repitieron de una u otra manera múltiples veces. Se les había olvidado el clamor por 400 años. Pidiéndole a Dios, quítanos estos latigazos, quítanos estas enormes tareas de trabajo, quítanos los ladrillos que tenemos que hacer, quítanos la miseria en que vivimos. Tan pronto Dios los sacó y habían visto la mano de Dios obrar de tantas maneras y ya habían pasado el cruce del Mar Rojo, habían visto a Dios abrir el Mar Rojo y librarlos en un santiamén de todos los egipcios. Le dijeron, tenemos hambre, y murmuraron. ¿Recuerden lo que Dios hizo? Antes que el maná. Esa tarde, Dios mandó un viento que trajo una nube de codornices sobre todo el campamento israelí. Y esta no es la codornices del juicio. Ese fue otro evento. Así que todos tuvieron carne. Pero en la mañana, cuando se levantaron, había un rocío espeso. Y cuando el rocío se fue, dijeron, ¿y eso qué hay? ¿Qué es? Y Moisés le dijo, recógelo. Esa es una buena pregunta que tengo en el cielo. ¿Cómo se comía eso? Porque el texto dice que se cocía, que sabía hojaldre con miel, y parece que había diferentes maneras de prepararlo. Y ese es el maná que Dios te da. Pero Moisés le dice, mira por favor, recoge un gomer por cabeza. No recojas más. Y cocínalo. Ahora, cuando lo cocinaron, lo interesante del texto, si usted quiere leerlo, estoy hablando de Éxodo 16, todo el capítulo. Lo interesante es que cuando lo cocinaron, dice la palabra del Señor, que al que había recogido mucho, no le sobró. Y al que había recogido poco, no le faltó. Y yo disfruto ese texto porque no hay mucha explicación en el texto, pero yo digo, esto se me parece al aceite de la viuda. No solamente que lo probé yo, sino que si recogiste poco, de alguna manera Dios lo multiplicó. Y si recogiste mucho, de alguna manera no te va a sobrar. Pero Dios le dijo, no lo guardes para el otro día. Pero algunos que dudan de la fidelidad de Dios, no juzguemos a los judíos, que nosotros somos parecidos. Y nosotros llegamos a hacer nuestros planes para la vida y decimos, ahora sí tengo mi jubilación garantizada. Los más jóvenes ni saben de lo que estoy hablando, pero ya yo estoy en la ruta esa también, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en mi jubilación? Y por eso los vendedores vienen a venderte un plan de inversiones, a arreglar tus funerales y toda esa historia, ¿verdad? Y nosotros creemos que cuando tenemos todo eso, tenemos todo garantizado. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Yo no estoy criticando. ¿Sabe cuál es el problema?
que otra vez estamos confiando en nosotros y no en Dios. Y algunos cogieron y vamos a guardar este poquito para mañana, por si acaso mañana no hay nada que comer. Y la Biblia dice, y le voy a decir como dice el texto en Éxodo 16, que se agusanó y hedió. Esa palabra yo nunca la había visto y yo dije, ¿esto es un verbo de verdad? Agusanarse, llenarse de gusanos, nunca había visto eso como verbo. Se agusanó, se llenó de gusanos y hedió. Y Dios estaba enojado y Moisés estaba enojado contra la nación por su falta de fe. Pero el viernes, recuerda que el sábado era día de descanso para Israel. El viernes Dios le dijo, toma doble. Pero, ¿y los gusanos? No, esta vez no hay gusanos. Qué grandioso, ¿eh? ¿Sabe qué interesante? Hoy no estamos hablando del trabajo, pero dice el texto en el versículo, si usted quiere leerlo después, en el versículo 21, que luego que el sol salía, ¿qué pasaba con el maná? Se derretía, gracias por ponerlo en pantalla, se derretía y se desaparecía. Así que si quiere comer, levántate temprano. Levántate temprano. Si no te levantas temprano, no hay comida. El día que te quedes durmiendo en la mañana, tienes que comer otra cosa. Pero si usted quiere ir a otro texto, gracias por ayudarme con los textos en la pantalla. Vamos al capítulo 29 de Deuteronomio, versículo 5. Y mire este otro texto grandioso de la fidelidad de Dios. Deuteronomio 29, 5. Capítulo 29, versículo 5. 29, 5. No es ese texto. Es que mi esposa no está con los niños arriba y hay un hermano ayudándonos. Gracias, mi hermano. Y yo os he traído 40 años en el desierto. ¿Y qué dice ahora? Léalo en voz alta. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. ¿Es fiel Dios? Ay, nosotros decimos, no, si para este fin de año no tengo una nueva ropa que sea diferente al año pasado, no voy. ¿Ha escuchado usted eso? No, aquí no pasa, no, yo sé que aquí no pasa. 40 años con la misma ropa. Y me suena que no engordaba mucho, ¿verdad? Era el mismo peso. Porque por 40 años Dios preservó la ropa para que no se envejeciera. Y por 40 años Dios preservó el calzado para que no se destruyera. Pero nosotros estamos en nuestra mentalidad tomando estrés por preocupaciones que no nos corresponden a nosotros, le corresponden a Dios. ¿Es el mismo Dios o no? Si usted lee en el capítulo 8, versículo 4, que no vamos a leer, sobre esa misma idea en Deuteronomio, dice, ni tu pie se te ha hinchado. El problema de los zapatos nuevos, ¿verdad? Pero Dios dice, el pie no se te ha hinchado por 40 años. ¿De qué manera Dios ha sido tu refugio este año? Me gustaría que nos animáramos a reflexionar en cómo hemos experimentado la protección, la provisión y la paz de Dios en este año. Más allá de nuestras preocupaciones, muchas veces innecesarias.
Pero Moisés dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú existías antes de la creación y tú vas a existir para siempre. Eso significa que tú eres. Sí, pero ¿qué más? Si existía de siempre y va a existir para siempre, significa que tú eres eterno. Esa es la eternidad, es Dios, por supuesto. Pero eres eterno desde siempre y hasta siempre. Eternidad pasada, eternidad futura, sin principio ni fin. ¿Y sabe usted que la eternidad de Dios es la que nos asegura que su carácter no cambia? Porque es eterno. Por eso Moisés en los próximos versículos que no vamos a leer por cuestión de tiempo, comienza a contrastar la eternidad de Dios con la temporalidad de nosotros los seres humanos y dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dice, convertido hijo de los hombres. Y aquí es donde está ese texto, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Mientras nosotros nos parece que hemos esperado mucho, porque hemos esperado 20 años para que Dios nos dé algo, Dios dice, pero si te lo dije ahora mismo. ¿Sí o no? Eso no nos gusta mucho, ¿verdad? Esperar no nos gusta mucho. 1000 años son para ti como el día de ayer que pasó. La confianza que nosotros tenemos en la fidelidad de Dios es su naturaleza que no cambia. Y Dios no cambia porque es eterno. En Malaquías 3:6 Dios dice, yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo no cambio. Y la carta a los Hebreos en el capítulo 13 y versículo 8, hablando de Jesucristo, y ahora sí me imagino que todos lo saben de memoria, dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La eternidad de Dios es la base de nuestra confianza. Si Dios fuera como nosotros los hombres, sujetos al tiempo, sujetos a cambio, sujetos al pecado, no podríamos confiar en su fidelidad. Usted no puede confiar en mi fidelidad. Y yo no puedo confiar en la fidelidad suya. Porque dada nuestra condición de humanos sujetos a cambios en el tiempo, es que nosotros no confiamos ni en nosotros mismos. Lo que creíamos cuando éramos jóvenes, ya pensamos totalmente diferente. Y cuando ya era jovencito y pensaba, qué equivocado está mi papá en esto, ¿eh? Ahora digo, ¿cuánta razón tenía mi papá? ¿En la misma cosa? Pero como Dios no está sujeto al tiempo, ni al pecado, ni a la humanidad nuestra, entonces Dios, que no cambia y que es eterno, es fiel todo el tiempo. No has oído, dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 28, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿No había escuchado ese versículo nunca? Le leo el próximo para que sepa dónde está. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Ahora sí, ¿verdad? Léase todos los capítulos, no se lea solamente los versículos. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es el mismo texto. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, versículo 28, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El salmista en el Salmo 102 decía, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Mi hermano y mi hermana, anímate. Aunque
tus circunstancias y mis circunstancias cambian constantemente. Aunque hoy tenemos buena salud y mañana no. Hoy quizás las finanzas van bien, mañana tal vez no. Hay alguien que jamás cambia y permanece fiel y constante todo el tiempo, y ese es Dios. Así que aunque la creación se desgasta, la Biblia dice, Dios no se desgasta. Dios sigue siendo el mismo. Es el mismo que abrió el Mar Rojo, es el mismo que proveyó el maná, es el mismo que cuidó la ropa y los zapatos de los israelitas, es el mismo que hizo brotar agua de la peña, es el mismo que multiplicó los panes y los peces, es el mismo que calmó la tempestad, es el mismo que echó fuera demonios, que sanó enfermos, que resucitó muertos. Y estoy solamente mencionando unos poquitos de los milagros. Nuestra reflexión debería ser en qué manera he visto en este año la mano fiel de Dios. Y estoy seguro que cada quien vamos a tener una lista bastante grande. Algunos de esos testimonios se pueden dar en público, otros no, son privados, pero vamos a tener una lista de la mano de Dios mostrando su fidelidad. Y muchas veces nos preguntamos, ¿a quién o qué es fiel Dios? Generalmente decimos, Dios es fiel para mí. ¿Es fiel para mí? ¿Fiel para ti? Claro. Pero esa es la razón por la que Él es fiel, tú y yo. Y generalmente viene a nuestra mente las palabras de Pablo a Timoteo en el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, cuando Pablo dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios es inherente a su naturaleza. Independientemente de nuestras acciones, Dios sigue siendo fiel. Pero, ¿por qué Dios es fiel? ¿A quién Dios es fiel? Ahora, permítame terminar la idea porque va a parecer un poco fuerte cuando comience. Dios no es fiel a ti y a mí. Por encima de nosotros, Dios es fiel a Él mismo. Y este es el problema de alguien que no cambia, que es eterno. Y ese cuando termine aquí, Pastor Sergio me va a abrazar y me va a decir, buena clase de teología. No lo digo por hacer una clase de teología, pero tú y yo disfrutamos la fidelidad de Dios a Él mismo. A lo que Él ha prometido. No es porque nosotros somos lindos, buenos, tenemos mérito, que Dios tiene que ser fiel a nosotros. Sería absolutamente lo contrario. Él es fiel a sí mismo y a su palabra, a su verdad. ¿Y sabe lo que nosotros disfrutamos? Nosotros disfrutamos la fidelidad de Dios a Él mismo. A lo que Él ha prometido. Es porque Dios es fiel a Él mismo y porque no cambia que nosotros no hemos sido consumidos. Así le dijo al pueblo de Israel, porque yo no cambio, es que tú no has sido consumido. ¿Sabe cómo se diría eso en español latino? Tú te salvas que yo te lo prometí porque me tiene hasta los pelos. ¿Nunca le dijeron eso a sus padres? Tú te salvas que te di mi palabra. Cuando Dios dice, porque se lo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sabe qué es eso? Pueblo de Israel, voy a parafrasear esto, me tienes hasta aquí. Pero yo recuerdo lo que le prometí a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Y en algún momento los profetas oraron, Señor, acuérdate de tu palabra, Abraham, Isaac y Jacob. Por favor, ten misericordia de nosotros. Nosotros disfrutamos, gozamos de la fidelidad de Dios a sí mismo.
Dios es tan fiel a sí mismo que en cumplimiento a su propósito eterno y a su palabra en Génesis 3:15 envió a Jesucristo por nosotros. ¿Entendemos eso? Que es la fidelidad de Dios a Él mismo, a su propia palabra, a su propia promesa, que lo hizo mandar a Cristo hace 2 milenios al pesebre y a la cruz. Pero no nos confundamos. Si usted está escribiendo, deje de escribir ahora. No nos confundamos. La fidelidad de Dios es un consuelo divino a sus hijos. Pero es una advertencia muy seria a los que quieren caminar lejos de Él. ¿A qué palabra suya Dios es fiel? A veces he visto tomar este versículo diciendo, haga lo que yo haga, Dios va a seguir siendo fiel conmigo. Si usted lee el texto dice, si le negáremos, ¿recuerda? Él también nos negará. ¿Puede ponerlo en pantalla, por favor? 2 Timoteo 2. Quiero que todos miremos eso un instante. Estamos hablando del versículo 11. 2 Timoteo 2, 11, porque aquí podemos confundirnos. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, eso está duro, pero Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Aquí hay un problema. Porque la lógica en la narrativa sería, si fuéramos infieles, Él también nos será infiel. Esa es la lógica, ¿verdad? Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, pues va a ser infiel a nosotros. Pero Pablo está recordando que Dios en su inmutabilidad, Dios no cambia, Él no puede negarse a sí mismo. Y alguien dice, pues esa es mi ventaja. Yo puedo hacer lo que yo quiera porque Él va a seguir siendo fiel. Por eso pedí que paráramos de escribir y de todo. Y atiéndame, por favor. El texto no está diciendo eso. Obviamente, Dios es fiel a sus palabras, a sus promesas. Pero ¿sabe qué? Y perdóneme que yo sea tan franco. Dios es fiel a sus promesas de bendiciones y Dios es fiel a sus advertencias de juicio. Jamás una acción de parte de Dios podrá entrar en conflicto con su propio carácter. Dios no miente. Dios no puede mentir. Dios no puede morir. Y Dios no puede ser tentado. Y esto no está hablando de carencias o imposibilidades de Dios. Todo lo contrario, está hablando de la grandeza y majestuosidad del carácter de Dios. Son las 3 cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede morir. Dios no puede mentir. Dios no puede ser tentado. Va en contra de su carácter. ¿Cómo entendemos ahora las palabras del apóstol Pablo? Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede cambiar su modo de ser porque nosotros cambiemos nuestra manera de ser. Y esto
quiero que lo recordemos todo el tiempo cuando hablamos de la fidelidad de Dios, porque nos gusta apropiarnos de la parte positiva, grandiosa, de la bondad de Dios. Pero he escuchado más de una vez a cristianos decir, pastor, pero ese texto era para hace 2000 años. La sociedad ha cambiado mucho. El evangelio no cambia. Dios no cambia. Es inmutable. Recuerdo que una vez estaba hablando de la fornicación, que hoy es tan común en nuestra sociedad, y alguien dijo, no, pastor, pero eso ya no tiene que ver ahora. Ahora es normal que todas las muchachas traen a su novio a la casa. Dios no ha cambiado. Y puedes pensar lo que quieras de mí, pero yo voy a hablar de lo que Dios dice. Y cuando Pablo dice Dios es fiel, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Él no va a hacer algo que vaya en contra de su carácter por ninguna razón, y nosotros podemos cambiar lo que sea, y eso no va a hacer que Dios cambie de parecer. Me gusta como Henderson, un comentarista de la Biblia, lo pone, y tomé su cita textual: si Cristo no permaneciera fiel a su amenaza ni a su promesa, se estaría negando a sí mismo, porque en ese caso dejaría de ser la verdad, pero para Él es imposible negarse a sí mismo, porque si fuera posible, ya no sería Dios. ¿Qué dice Pablo entonces? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Es una autorización, una licencia para pecar? Absolutamente no. Es la misma idea de los versículos anteriores. Hay 4 ideas, 4 versos diferentes ahí. Y lo que está diciendo Pablo es, si fuéramos infieles, Él va a ser fiel tanto a su promesa como a su advertencia contra el pecado. Él no va a cambiar su palabra. Él no va a cambiar su parecer. Mientras los hombres fallamos en cuanto a la fidelidad, Dios permanece fiel a todo lo que ha dicho, sea promesa o sea advertencia. Dios permanece fiel a su palabra, a su carácter. Y ahora sí pareciera que los he desanimado completamente. Pero no, falta la buena noticia. La buena noticia del Evangelio tiene que ver con el recurso que da Dios mismo del arrepentimiento. Dios es fiel para con sus hijos, y en esa fidelidad nos ha dado a cada uno de sus hijos al Espíritu Santo, que nos mueve al arrepentimiento. Porque de otra manera, en buen español latino, estaríamos fritos. Porque usted peca y yo peco. Y la única cosa que hace la diferencia es que el Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios nos lleva al arrepentimiento como un recurso que Dios nos ha dado. Mientras Dios es absolutamente fiel, y estamos celebrando eso en este día, nosotros somos cientos, miles de veces infieles. Pero Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo el recurso del arrepentimiento. No del remordimiento, del arrepentimiento. Un cambio de actitud hacia el pecado. Lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es cuestionando a aquellos que se profesan hijos de Dios y permanecen en rebeldía sin arrepentimiento. Pablo no está aquí cuestionando que los cristianos tenemos que ser por nuestra fuerza 100% perfectos. Pablo está diciendo aquí todo lo contrario. ¿Cómo es posible que tú dices que eres un hijo de Dios y puedes vivir en tal estado de rebeldía sin arrepentimiento? ¿Lo digo de otra manera? Lo que dice Pablo literalmente es para aquellos que dicen Dios va a permanecer fiel de todas maneras y yo puedo hacer lo que yo quiera. Pablo dice, me parece que tú no eres cristiano.
Y este es un texto bien difícil. Abraham mintió. Moisés desobedeció y hirió la peña por segunda vez. Jacob hizo trampa. Literalmente, si a mí me preguntaran de un hombre en la Biblia tramposo, yo diría Jacob. Sansón fue infiel a Dios. David fue infiel a Dios. El pueblo de Israel fue infiel a Dios. Pedro fue infiel a Dios. Tomás fue incrédulo a Dios. Lo que hizo la diferencia es que Dios siempre esperó que regresaran en arrepentimiento. Tenemos que confiar en Dios para el 2025. Así que por favor, no haga resoluciones para el 2025 basado en usted mismo o usted misma. Esto es lo que yo me propongo. Yo ahorita hablé de bajar de peso como un chiste, pero a veces nos proponemos, esto es lo que yo voy a lograr en este año. No haga más eso. No podemos prometer lo que no vamos a cumplir. Que nos va a hacer deprimir mucho más por la frustración. Nuestra confianza absoluta tiene que ser depositada en la fidelidad de Dios. Señor, ¿se cumplirán alguna vez mis anhelos? Tal vez nunca. Y escucho cada sermón que intentan ser muy positivistas, pero no tienen nada que ver con la Biblia. Dios no está obligado a concederme los deseos de mi corazón. Hay unos versículos mal usados por ahí. Dios no está obligado a concederme los deseos de mi corazón. Si Dios quiere, como buen padre que es, puede complacerme un deseo. Pero el propósito de Dios no es ese. El propósito más alto de Dios es transformar mi vida a la imagen de Cristo. Transformar tu vida a la imagen de Cristo. Y todas las bendiciones de felicidad absoluta, sin lágrimas, sin dolor y todo eso, está en el cielo, pero no nos gusta morirnos. Y mira, a menos que Cristo venga, la otra opción para irse al cielo es que atravesemos por el camino de la muerte. Y cada vez que pregunto, algunos me miran serio, así. Por la misericordia de Jehová, dice Lamentaciones 3, 22 al 24, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron. Sus misericordias nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Así que hagamos resoluciones para el 2025 basadas en la fidelidad de Dios. Y por favor, Dios no va a fallar nunca. Estoy seguro que nosotros vamos a fallar muchísimas veces. ¿No va a fallar usted? ¿No va a fallar? Si me dice que no va a fallar, acaba de fallar haciendo a Dios mentiroso. Pero ¿sabe qué? Mi mayor deseo, porque yo sé que la fidelidad de Dios no va a cambiar. Mi mayor deseo es que todos podamos asumir la decisión de regresar todo el tiempo en arrepentimiento, postrados ante el Dios fiel. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando regresamos en arrepentimiento, postrados ante el Dios fiel, esto nos garantiza que la palabra a la cual Dios va a ser fiel para nosotros es a su promesa y no a sus advertencias de juicio. Dios va a seguir siendo fiel de cualquier manera, así mismo. Y el único recurso que tenemos es regresar en arrepentimiento cada vez que somos infieles. Él nos va a perdonar, Él nos va a levantar,
Él nos va a bendecir. Entonces sí, vamos a disfrutar la bendición plena de sus promesas para sus hijos. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, es mi deseo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por esta tarde. Ha sido un tiempo de reconocer tu fidelidad. Ha sido un tiempo de exaltar tu grandeza, tus bondades, tus maravillas. Gracias, Dios. Reconocemos que no hay merecimiento en nosotros. Reconocemos que todo se debe a que tú eres fiel a tus propias palabras, a tu verdad, a tus promesas. Y entonces nosotros disfrutamos de esa fidelidad. Pero hemos sido desafiados por tu palabra al entender que tú eres fiel tanto a tus promesas como a tus advertencias. Y la diferencia entre hijos genuinos y quienes no lo son es la capacidad que nos has dado, el recurso que nos has regalado en tu Espíritu Santo para venir en arrepentimiento delante de ti. Yo te pido en esta hora que tú examines cada uno de nuestros corazones. Y si hay aquí alguien que necesita tomar una decisión contigo, necesita que tú entres a su corazón, necesita que tú confirmes tu salvación para él o para ella, este sea un día de salvación. Y si alguien necesita venir en arrepentimiento delante de ti, también esta sea la oportunidad. Señor, no tenemos que proferir palabra. Tú conoces nuestros corazones. Mientras oramos, quiero hacer esa invitación. No puedo juzgar el corazón de nadie de los presentes, solamente el mío propio. Pero si alguien de los presentes siente en su corazón, necesito que Cristo de verdad habite por la fe en mi vida, perdone mis pecados, salve mi alma. Es una decisión radical cuando se toma de manera genuina delante de Dios. El Señor hace un cambio rotundo en el corazón. Es la gracia de Dios, el regalo de Dios. Pero necesitamos decirle, sí, Señor, hazlo. ¿Alguien de los presentes siente esa necesidad ahora? Hombre, mujer, joven, anciano. No hay acepción de personas para Dios. ¿Quieres poner tu mano en alto? ¿Quieres ponerte en pie? ¿Quieres venir aquí al frente? Como quieras. No te voy a pedir que diga ninguna palabra de lo que te está pasando en tu corazón. ¿Quieres hacerlo? No voy a forzar voluntades, porque ni puedo. Pero siempre dejo abierta la oportunidad. La iglesia no te salva. Congregarte no te salva. Te salva Cristo en tu corazón. Y quiero hacer una segunda invitación. Para los que somos hijos de Dios, para los cuales Cristo habita por la fe en nuestros corazones, en su Espíritu Santo. ¿Alguien ha sentido la necesidad urgente de venir a Dios en arrepentimiento? Y decirle, Señor, quiero disfrutar la fidelidad tuya a tus promesas y no la fidelidad tuya a tus advertencias. Si alguien siente que hay algo en su corazón que quiere poner en las manos del Señor hoy, último domingo del año, antes de entrar al próximo año y decirle, Señor, lo pongo en tus manos, quítalo y dame tu paz, dame tu bendición. Si quieres hacerlo, yo igualmente no te voy a pedir que expreses lo que solamente tienes que expresarle a Dios. Pero igual, ¿quieres poner tu mano en alto? ¿Quieres ponerte de pie? ¿Quieres venir al frente? Siéntete libre, pero me encantaría orar por ti.
¿Alguien? Que Dios le bendiga. ¿Quieres pasar? Hay 2 señoritas aquí. No te vayas sin arreglar tus cuentas con Dios. Este punto no es qué hacen los demás y qué yo tengo que hacer. Este punto es cómo está mi vida con Dios. Y si entiendo que hay cosas que estoy siendo infiel a Dios y que sencillamente quiero ser fiel de aquí en adelante, yo no tengo otro camino cómo lograrlo. No sirve la resolución de nuevo año. Eso depende de mí y eso no sirve. Pero puedo venir a Dios en el recurso que Él me dio del arrepentimiento a través de su Espíritu Santo. ¿Alguien más quiere venir? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. ¿Me recuerda su nombre? Daisy. Cassandra. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por Cassandra y por Daisy que están aquí delante, tomando decisiones que les hacen crecer en su vida cristiana. Pidiéndote, Señor, perdóname. Y yo no sé ni voy a preguntar por qué te están pidiendo perdón. Pero ellas te lo están diciendo a ti. Para los verdaderos hijos de Dios, el arrepentimiento es el recurso grandioso que tú nos has regalado en tu Espíritu Santo. Y ellas están haciendo uso de ese recurso diciéndote, perdónanos. Queremos gozar de tu fidelidad a tu promesa para nosotras. Hazlo, Señor, en tu misericordia. Hazle salir de este lugar libres del problema que sea. Y te pido también por cualquier otra persona en la congregación que está en luchas para tomar una decisión así. Haznos recordar todo el tiempo que el único recurso radica en el arrepentimiento. Esa es tu gracia. Ese es el Evangelio. Padre del cielo, regálanos un fin de año y año nuevo donde podamos estar seguros que gozamos de la fidelidad tuya a tus promesas para nosotros. Nos encomendamos a ti por Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Pueden sentarse, Dios les bendiga, o podemos salir. Sí, Señor, iglesia, mientras va saliendo y se cierra la transmisión, puedan cantar con nosotros. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos